Yo quiero que hablemos de política, si me lo permite, abrimos esa puerta. Adelante. Alejandro, usted, bueno, primero para nosotros, sí, para los periodistas, para nosotros fue llamativo cuando conocimos esa intención de participación en política, porque al principio... ¿No lo esperaba? No, la verdad, no. Se hablaba fue inesperada mucho, para mucha gente. Sí. Se hablaba mucho, pero digamos que fue inesperada. Además, porque usted siempre fue muy académico. Usted, aunque hubiese estado en el ministerio, etcétera, y demás, fue muy académico. Entonces, fue un movimiento. Y lo hemos ubicado, usted me va a decir si nos hemos equivocado, en lo que... Aunque los politólogos me regañen y digan que no existe, lo hemos ubicado en el centro. Sí. A mí tampoco me gusta mucho la palabra a veces. Es como... ¿Por qué? No, porque esa es una geometría un poco extraña, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, hablar de liberalismo. Esas cosas. El centro se parece a eso, a la idea... ¿Pero y derecha e izquierda? ¿O tampoco existen? No, derecha e izquierda sí existen. Sí. O sea, uno las puede identificar con cierta forma y ciertas tendencias. ¿Y el centro con el...? Lo que pasa es que el centro es... muchas cosas a la vez. A veces está cerca a la derecha, por ejemplo, en los temas económicos, a veces puede estar al lado de la izquierda en cierta... términos más humanos. Exacto. Más humanistas. Y en cierta preocupación sociales, en lo que se llama socialdemocracia. ¿Se identifica Pero a mí me usted? gusta como el liberalismo, porque el liberalismo sí liberalismo lo tiene clara, ¿no? La tiene clara qué es lo que representa. Cree, por ejemplo, en los mercados, pero también cree en las libertades individuales, cree en la dignidad humana, defiende los derechos humanos y defiende las reformas, defiende el cambio, pero el cambio construido como acuerdos parciales entre diferentes, defiende la tolerancia, defiende las formas de la política, que es lo que hablábamos ahora. Yo no sé si este es el término correcto. Yo creo que se ha dado cuenta que procuro ser un poquito cauta con los términos que utilizo. No sé si es el término correcto. Pero nos dio la impresión de una implosión en ese centro que ustedes habían creado para esas elecciones. Sí. ¿Qué pasó hace 2 años, hace poco más de 2 años? Nada funcionó, nada funcionó. Yo incluso nunca me sentí cómodo en la coalición Centro Esperanza. ¿Por qué? Porque, Andrea, yo entré allí, ellos tenían ya el parche hecho y yo llegué allá. Y yo sentí desde el día 1 que no querían que yo compitiera. Y cuando yo conseguía algún apoyo político, lo calificaban inmediatamente de politiquero. Voy a contar una anécdota de ese entonces. Una persona que yo había conocido en el Congreso en mis años de ministro de Salud, Germán Barón Cotrino, que ahora estuvo en la terna para ser procurador, decidió un buen día, porque yo me lo encontré en un restaurante cerca de mi casa, apoyarme, si yo quiero apoyarlo. Fue a la sede que yo tenía en Bogotá, en la 72 con Sepia, donde tomamos una foto, y al otro día, básicamente, la coalición Centro Esperanza quería expulsarme. Y la pregunta que yo planteé, que sigue siendo relevante para el centro político, es si uno puede hacer ese tipo de alianzas, si no vamos a tener ningún contacto con una persona que quiera ayudarnos políticamente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Claro. Y yo me di cuenta que ese proteccionismo era de alguna manera que ellos querían encerrarse para que yo no fuera a ganar, que yo estaba jugando ahí de visitante y que tenía que aceptar resignadamente que no podía competir. Y que la única forma de competir era, pues hablando, que no podía sumar ningún apoyo político. Pero Alejandro, ¿ustedes llegaron a acuerdos, por lo menos en las ideas? ¿Ustedes se entendían en lo, en lo que llamamos programático, por lo menos? Programático, había un acuerdo general, pero muy retórico en lugares comunes. Sí había un acuerdo, y yo creo que en algunos teníamos identidades y afinidades ideológicas, las teníamos. Ahora, yo creo, Andrea, que a pesar de todo, supongamos un escenario distinto en el que hubiéramos hecho todo bien. Yo creo que el centro político no tenía un lugar en el 2022. ¿Y lo va a tener en el 26? Puede que lo tenga ahora. Yo creo que, ¿cómo llamarlo? El estado de opinión, lo que está pasando en la mente de los colombianos, lo que la gente quiere, a lo que la gente aspira, es distinto. En ese momento, yo recuerdo una conversación que yo tuve con una política colombiana, que me dijo, diga lo siguiente durante la campaña. Colombia quiere el cambio, pero no quiere el suicidio. Como en una especie de mención velada a Petro, que representaba el cambio que podía ser un riesgo para el país. Ese discurso del cambio matizado no tenía en el 2022 muchos adeptos. La gente quería el cambio a secas, una cosa distinta, antisistema, antiestablecimiento. Habíamos tenido la pandemia, habíamos tenido el paro nacional. Todo parecía venirse abajo. La historia de Colombia, que tenía elementos positivos, era imposible resaltarla. Lo que yo llamaba la fracasomanía estaba en la mente de todo el mundo. Este país había que volverlo a hacer. Ese era el sentimiento político predominante en 2022. Yo creo que en 2026 la gente va a demandar un poco de estabilidad, orden, los temas de seguridad vuelven a estar sobre la mesa.
Y yo creo que hay una especie de aprendizaje de la sociedad, que esas promesas altisonantes de pronto terminan siendo retrocesos. Entonces puede haber más conciencia sobre ciertas promesas demagógicas que no llevan a nada. Los jóvenes del 22 van a ser diferentes a los adultos Son del 26. diferentes, incluso en los jóvenes yo veo, hoy en los días de los jóvenes, muchos tradicionalistas, mucho más conservadores de lo que yo fui, por ejemplo, en esa época. Es esta cosa también, esta protesta de muchos jóvenes contra cierto puritanismo que ellos asociaban más con la izquierda que la derecha, Claro. que es lo que uno ve en Estados Unidos también, y lo veo en muchos jóvenes, universitarios sobre todo. Usted me decía que tuvo afinidades. ¿Conserva alguna de esas afinidades? Las afinidades se conservan, las relaciones no siempre. Por ejemplo, con Sergio Fajardo yo no hablo desde entonces. ¿Pero con él tenía ciertas afinidades? Sí, sí, claro, y yo me había sentado muchas veces con él. Sí, pues los dos habíamos sido profesores de la Universidad de los Andes, confiábamos en la educación, teníamos cierta idea de la política que era parecida, no idéntica. Pero lograban tener acuerdos. Completamente. Yo no puedo decir que yo traté de hacer acuerdo con Petro y no podía hacerlo con Fajardo, sería una contradicción. Esto, vuelvo, insisto, nota aclaratoria, lectura absolutamente personal. Pero creo que también el juego se trata de lograr hacer acuerdos, incluso estar de acuerdo, no estar de acuerdo, y no pasa nada. No estamos de acuerdo, busquemos entonces cómo disolver o cómo solucionar, pero... Sí, acuerdos parciales. Sí, por lo menos encontremos ese acuerdo. Pero bueno, vino después un elemento particular, y esto es historia patria, yo creo que no vale la pena, y fue la presencia de Ingrid Betancourt, que fue de la noche a la mañana, de súbito, sin que nadie lo esperara, porque ella nos había dicho a todos que ella iba a ser la componedora, que no tenía ningún interés electoral, que ella lo que iba a hacer era el arreglo. Y llega, y eso causa una especie de malestar en todo el mundo, y después ella me acusa a mí directamente de querer meter la política tradicional, lo que ella llamó las maquinarias en su momento, en parte por la historia que ya conté. Y esto se desbarata, implosiona, como tú dijiste. Implosiona. Por acá ya me están escribiendo que me tengo que despedir, pero le quiero hacer la pregunta. Ya que usted abiertamente y voluntariamente me habló de Sergio Fajardo, mire que... Sí, no, tú eres más respetuosa, muy respetuosa. Qué diplomática, veía. Sí, diplomática, muy diplomática. Pero ya que me abrió esa puerta, ¿cómo están las relaciones con Claudia López? Con Claudia López la vi una vez este año. Yo tengo una relación buena con ella, pero todavía no hay ningún compromiso político ni nada por el estilo. Y ya que usted se define como ahora, liberal... con Claudia López yo también tuve un desencuentro durante la campaña. Entonces también ha habido un proceso de recomponer, porque sobre todo el grupo del Partido Verde que ella representaba, Angélica Lozano en particular, prometieron que me iban a apoyar, y cosa que nunca pasó. Y ya que usted se define como más del liberalismo, más liberal, ¿cómo están las relaciones con el nuevo liberalismo? Con el nuevo liberalismo están mejores. Con Juan Manuel Galán he tenido más reuniones, incluso creo que voy a tener una la semana entrante. Pero todavía, Andrea, esto está como apenas en las primeras de cambio, ¿no? Calentamiento. Y hay que calentar antes de empezar la carrera, ¿no? Completamente, porque después se lesiona uno. Ya me pasó. Doctor Alejandro Gaviria, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Y cuando venga a Medellín me tiene en cuenta para que conversemos. Aquí volveremos. Aquí volveremos ya en la parte álgida de lo que viene. Yo espero que si están en antecitos de la álgida, también lo recibo por acá. Bueno, nos vemos en junio. Y a ver de qué color tiene la libreta. Yo le iba a contar aquí cositas que tengo en la libreta, pero para la próxima queda. ¿Qué tiene por ahí? Cuente a ver. No, tenía aquí una reflexión sobre la economía colombiana y sobre la macroeconomía, diciendo como las fortalezas, la independencia del Banco Central, la forma como hemos manejado la tasa de cambio, la forma como el Banco de la República ha mantenido su independencia, las preocupaciones que tengo sobre el tema fiscal y la regla fiscal, cosas como esa, pero bueno. A pesar de presiones, si algo ha mostrado el Banco de la República ha tenido presiones por todas partes y se ha mantenido incólume. Andrea, el país debe valorar esas dos instituciones que son fundamentales en nuestra democracia, el Banco de la República y la Corte Constitucional. Son claves. Son claves. Y van a ser claves por lo que viene.